Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada, la última de las grandes competiciones europeas, de las ligas, evidentemente, y tenemos bastantes cosas a comentar en todas ellas, menos la Bundesliga, como ya dijimos, que era la final de la Copa, que también fue bastante interesante, así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! Correcto, y empezamos, como siempre, por la Liga Española, que bueno, yo creo que era la que tenía más frentes abiertos, ¿no? Tanto en Europa como en el descenso, como también ayer ya por esa tercera plaza, que bueno, realmente en lo que significa clasificarse a algún sitio no importa nada, pero bueno, sí que, sobre todo en lo monetario, creo que sí que el Villarreal con esa victoria se llevará algo más. Antes de todo eso, el sábado a las 9 tuvimos la jornada unificada, 9 partidos, en la que el Rayo Vallecano ganó 1-2 al Deportivo Alavés, el Betis 2-1 al Levante, el Celta 1-0 al Sevilla, empate a 1 entre Español y Real Sociedad, 1-0 ganó el Getafe al Osasuna, una victoria muy importante para los de Bordalás, que con eso se clasifican a Europa, 3-0 el Mallorca al Oviedo, 4-2 el Real Madrid al Athletic Club, empate a 1 entre Girona y Elche en el partido que, bueno, era prácticamente definitorio para uno de los dos equipos que iba a descender sí o sí. Valencia 3, Barça 1, gran victoria ahí para cerrar la temporada. Y como comentaba antes, el Villarreal 5, Atlético de Madrid 1, que quizás es una de las grandes sorpresas, sobre todo por la solvencia con los que Marcelino ganaron a los del Cholo. Pero bueno, lo realmente importante, evidentemente, estaba tanto en Europa como en el descenso, porque al final es verdad que el Barça, por ejemplo, perdió, que el Atlético de Madrid también perdió bastante escandalosamente y el Madrid sí consiguió la victoria, pero lo que de verdad importa, sobre todo de cara a la temporada que viene, es que con el empate del Girona y a pesar de la victoria por 3-0 del Mallorca, esos dos equipos serán los que bajen a segunda división. Sí, sin duda. Además de que los partidos, pues tuvimos ese drama hasta el final porque el Girona y el Elche empataban 1-1. ¿Mm? Incluso hubo un momento en el que los jugadores del Girona, según los que estaban haciendo la retransmisión, pedían al Elche que se dejaran marcar la última jugada porque ya se habían terminado todos los partidos y a lo mejor con un gol del Girona, el Elche y el Girona se conseguían salvar. Pero bueno, al final el Elche aguantó hasta el final con su resultado. Tampoco te vas a fiar tú de lo que te digan porque a lo mejor están haciendo la 13-14, así que es un resultado que, a ver, impactante sobre todo por lo que ya habíamos comentado, porque el Girona ha estado en gran fase de la temporada, pues en posiciones intermedias, ni Europa ni descenso, incluso en algunas estuvieron cerca de Europa, pero como decimos, este último sprint final, creo que desde la victoria contra el Barça, no sé si han conseguido ganar algún partido, a lo mejor 1 o 2, pero bastante pocos puntos han podido sacar. Y luego también la otra noticia, el Mallorca, que como dijimos a principio de temporada, incluso lo veíamos para luchar por Europa y la realidad ha sido totalmente diferente. Correcto, bueno, a mí es que ves lo que te iba bastante de acuerdo contigo, o sea, creo que es muy duro que tanto Girona como Mallorca hayan bajado, porque creo que no están ni de cerca entre las 5 peores plantillas de primera Ujú. división. Al final el Girona, bueno, ha habido tramos de la temporada en las que han jugado bastante bien y tienen jugadores, bueno, Unai y Lemar creo que los hacen en un gran partido, por ejemplo, contra el Elche, y el Mallorca yo creo que peor todavía. O sea, es un equipo que el año pasado incluso estuvo varias jornadas peleando por zona europea, que quizá la plantilla tampoco es para eso, pues es cierto, pero joder, tienes a Murici, que de no ser por Mbappé hubiese sido el Pichichi, tienes Claro. a Samu Costa, que va a ir con una de las favoritas al Mundial, Jan Virgili, Darder, o sea, no sé, me parece una plantilla para quedarte en primera de sobras, bastante mejor que varios de los equipos que sí han conseguido la permanencia y veremos cómo será porque evidentemente, a pesar de que tengan grandes plantillas, pues todos esos jugadores importantes seguramente se acaben marchando a otros equipos que sí que juegan primera división, ya sea aquí en España o en otras ligas, y ya sabéis lo complicado que es luego subir en la Hypermotion, donde hay 25 equipos en 2 puntos y te quedas fuera del playoff por un gol de diferencia. O sea que es bueno, un descenso durísimo, evidentemente, lo hubiese sido para cualquiera de los que hubiese bajado. Y bueno, veremos cómo les va la temporada que viene y veremos también cómo les va, evidentemente, a los que vienen de segunda división, que yo creo que ya hay alguno confirmado y son bastante interesantes. Luego, si te parece, repasamos la clasificación y hacemos el comentario de Ujú. Europa. Los 5 primeros, bueno, sí que ha habido ese cambio con el Villarreal y el Atleti, pero ya sabíamos quiénes iban a ser. Luego el Celta también ha confirmado su sexta posición y el Getafe con la victoria confirma el séptimo puesto. El Rayo Vallecano que se ha quedado un puntito solo y que tendrá la clasificación, evidentemente, bueno, la oportunidad, perdón, de clasificarse si es que logra ganar el miércoles, si no estoy mal, contra el Crystal Palace en esa final de la Conference. El Valencia al final ha acabado noveno y mira que hace 2 semanas o 3 están peleando por el descenso. La Real, que sí que a Europa ha quedado décima y ha hecho un final de temporada, la verdad, bastante regular después de esa victoria en la Copa. El Español onceavo, doceavo el Athletic Club, treceavo el Sevilla, catorceavo el Alavés,
Elche, Levante y Osasuna, que al final son los que se han salvado. Y bueno, esto es junto a Sevilla y Deportivo Alavés por un punto o empatados a puntos incluso con el descenso. Y bueno, como comentábamos también, Mallorca, Girona y Oviedo a segunda división. Pero bueno, la gran noticia, ¿no? La otra noticia es que el Getafe, después de varios años, ha vuelto a, bueno, firmar una temporada espectacular, la verdad, y a clasificarse a Conference League, que bueno, veremos, porque ya veis que, por ejemplo, este año al equipo español le ha ido muy bien. Sí, veremos a ver quién es el que sustituye a Bordalás, porque como ya sabéis, se va a ir y es curioso porque justamente ahora que volví a Europa, es una pena que se vaya luego de lo que ha conseguido, porque la verdad que hay que recordar que al inicio de Liga, si no me equivoco, en los primeros partidos tenía solo 13 inscritos, tuvo que hacer ahí bastantes malabares para conseguir sacar 11 titulares y míralo dónde ha conseguido meter al Getafe una vez más. O sea, es increíble cómo Número, con tan poco puede sacar tan buenos resultados y eso, a ver cómo le va en la Conference, que yo creo que, a ver, este año de momento no hay ningún coco, porque en la Premier, como veremos más adelante, no es un Chelsea, digamos, el que te ha caído en Conference, pero ya hemos visto que este año el Rayo ha llegado a la final y yo creo que puede ser una competición bastante buena para un equipo de su nivel, ¿no? Para rascar algún punto, bueno, algún trofeo europeo que yo creo que es, pues vamos, lo más bonito que pueden aspirar. correcto, un mérito tremendo lo del Getafe, que por ejemplo, por hacer la comparación, me parece que no es una locura decir que tiene peor plantilla que Mallorca o Girona, que se han Sí. ido a segunda división, con lo cual habla muy bien de uno y muy mal del otro. Vamos a la Premier, donde también teníamos ayer, domingo a las 5 la jornada, bueno, definitoria tanto por Europa como por el descenso, y se ha saldado con una victoria de los dos que estaban peleando por el descenso: West Ham 3-0 ante el Leeds United, 2-1 el Sunderland al Chelsea, que es una victoria importantísima porque mete a uno en Europa y al otro lo deja fuera, y el que en teoría debería estar dentro es el que se ha quedado fuera. El Tottenham, que también ganó y a pesar de la victoria del West Ham, pues es el que se va a quedar en primera división. El Aston Villa, que ganó 1-2 y le ahogó un poquito la fiesta ahí a la despedida de Pep Guardiola, Bernardo Silva y John Stones. 1-1 empate entre Nottingham Forest y Bournemouth, también 1-1 entre Liverpool y Brentford. El Fulham ganó 2-0 al Newcastle, 1-2 el Arsenal al Crystal Palace, empate 1 entre Barley Wolves en el partido ya de, bueno, querían uno de los dos acabar con victoria el año, pues ninguno de los dos. Y United, que ganó 0-3 al Brighton, en lo que, bueno, despido una temporada, un final de temporada, bueno, casi media temporada ha sido con Carrick, espectacular, pero evidentemente las noticias son que el Tottenham, después de un año durísimo y en el que han estado incluso metidos en el descenso hace un par o tres de semanas, pues se han acabado salvando, han acabado la temporada, yo creo, bastante bien, un último mes en el que han conseguido 3 victorias, que, hombre, viendo cómo iba el tema, es de destacar. Y el West Ham, que a pesar de ganar y de jugar bastante bien en ese partido contra el Leeds United, pues se van a segunda división, que también, como comentamos en vídeos anteriores, aunque no sea el Tottenham un equipo de, bueno, de la importancia que tiene el Tottenham en Inglaterra, también es un equipo que es muy sorprendente que vaya a bajar a segunda división, y decimos lo mismo que el Hypermotion. En la Championship también hay muchísima igualdad, hay playoff entre 4 equipos luego, o sea que es súper complicado entrar y luego es súper complicado además ganar en ese playoff, con lo cual veremos cómo le va y esperemos, la verdad, por la importancia que tiene el fútbol inglés, que estén de vuelta más o menos pronto. Y bueno, la otra noticia, evidentemente, es que finalmente han sido Bournemouth, que ya estaba prácticamente dentro, Sunderland con esa victoria contra el Chelsea, y Brighton, que a pesar de la derrota entra Conference, los que han clasificado para Europa. Sí, la verdad que ha quedado una Europa bastante, digamos, nueva, porque son equipos que Hola. la verdad que sorprende, ¿no?, que estén en estas posiciones. Es cierto que por rendimiento se lo merecen, vamos, al 100%, y más viendo rendimientos de equipos que deberían estar en esa zona, como Chelsea, como incluso Tottenham, Newcastle, que tampoco ha tenido su mejor temporada, que incluso veremos a ver si finalmente hay cambio de entrenador o no. Pero bueno, como decías tú, el descenso, yo creo que viendo los partidos, ¿no?, en la última jornada todos al mismo tiempo, creo que nos faltó un poquito de un gol del Everton que pusiera un poquito más de emoción, porque, vamos, con el West Ham, que estaba venciendo muy bien, y el Tottenham, que consiguió Paliña volver a marcar, que ha sido bastante decisivo en estos últimos partidos. Es cierto que incluso no ha tenido a lo mejor las mejores actuaciones en cuanto a hacer pues lo que se le pida a él, ¿no? Pero en los momentos clave ha acabado metiendo goles, que creo que con eso se van a quedar. Y luego, pues lo que decías tú, ¿no? Sorprende ver que el Chelsea, que todavía incluso en un momento de la tarde pudo meterse en puestos de Europa League por cómo estaban los resultados de sus rivales, pues al final se quedan décimos, que oye, que también, viendo la lectura de algunos aficionados del Chelsea, a lo mejor es positivo que Xabi Alonso tenga semanas libres para preparar mejor el equipo y que se centren solo en la Premier la temporada que viene. Así que quién sabe si es que incluso les viene mejor. Bueno, el ejemplo claro es el de Carrick y el United, que han tenido Sí, sí. eso y al final, mira,
han acabado terceros, que hombre, yo creo que el Chelsea ahora mismo lo firma con sangre, acabar así el año que viene, pero bueno, evidentemente es un palo tremendo, es el golpe final a una temporada que ha sido muy decepcionante, sobre todo desde que se fue Maresca, que ya tampoco estaba siendo demasiado buena, pero es que luego de eso se fue cayendo todo, y un gran premio tanto para Bournemouth, Sunderland y Brighton, que bueno, llevan, sobre todo Bournemouth y Brighton, varios años peleando por esas plazas quedándose fuera. El Sunderland, que viene de segunda Sí, y ha sí. quedado séptimo, que es una auténtica barbaridad. Y luego una pena también, por ejemplo, por el Brentford, que no se jugaba nada contra el Liverpool, evidentemente, y que de un golito ahí se hubiesen metido también, que se lo merecen, también es otro equipo como el Bournemouth, al que le han desmantelado media plantilla y aún así, míralos, bueno, han empatado a puntos con lo que sería Europa, incluso el Fulham, que se ha quedado a un punto también y que lleva varios años también en esa zona media bastante bien. Pero bueno, al final creo que es un premio y es justo, la verdad, que los equipos que no deberían estar aquí en teoría y lo han hecho por encima de sus posibilidades entren, y el que tampoco debería estar aquí, pero porque ha estado por debajo de sus posibilidades, se quede fuera. Así que bueno, veremos cómo lo hace Xabi Alonso. Tiene un papel complicado, la verdad, tendrá que hacer bastantes movimientos, yo creo, también en el mercado, tanto de altas como de salidas. Y bueno, veremos cómo le da, porque la verdad que el papelón es tremendo. Vamos a la Serie A, que también tuvimos una jornada, bueno, media jornada unificada, sobre todo por la zona Champions y el descenso. Los demás ya no se juegan absolutamente nada y son estos primeros partidos. Empate a 1 entre Fiorentina y Atalanta, a 3 entre Bolonia y Inter, 2 a 1 entre Lazio y Pisa, 1 a 0 entre Parma y Sassuolo, también 1 a 0 entre Napoli y Udinese. Y aquí ya van los partidos que sí que se jugaban cosas. La Roma, que ganó 2 a 0, 0 a 2, perdón, y con ese resultado se mete como tercera a la Champions League. El Milan, que perdió 1 a 2 contra Cagliari, con ese resultado evidentemente se queda fuera de la Champions League, una Champions League que tenía yo creo asegurada prácticamente hace un par de meses. El Lecce 1, Genoa 0, con este resultado se salva el Lecce, que bueno, tampoco importa demasiado porque luego el Cremonese, que era su rival, perdió contra el Como, que desciende el Cremonese y se mete a la Champions el Como, porque luego la Juventus, que aunque hubiese ganado o no se hubiese metido, empató contra un Torino que no se jugaba absolutamente nada. Sí, de hecho, lo único que se jugaba era el orgullo, porque incluso vimos cómo se tuvo que retrasar el partido porque se lió un poquito en la previa, ¿no? Al final, no es el derbi de Roma que tiene que jugarse de día, ¿no? Como, como decía el mítico, pero igualmente es un derbi y eso pues al final complica las cosas. Pero aquí la noticia, el notición es que el Milan, que es un equipo que ha estado 37 jornadas metido en los puestos Champions, en la Correcto. última te la lía contra un equipo que no se la juega, o sea, que no se jugaba nada y tú habiendo empezado ganando el partido. O sea, es que se suman todos los componentes para decir que esto es, evidentemente, tiene mucho mérito que el cómo se haya metido igualmente, pero teniendo en cuenta que dependía exclusivamente de ti, yo creo que es bastante ridículo y es un palo bastante duro. Y viendo también, sobre todo, un dato que vi ayer, que es que desde el 1992, si no me equivoco, ni Juve ni Milan van a estar jugando en Champions, uno de los dos. O sea, eso ya es una dimensión bastante grande de este, digamos, relevo a lo mejor que tenemos en la Serie A en cuanto a equipos en Europa. Es cierto que también la Europa League el año que viene va a ser dura porque te vas a enfrentar a Juve, a Milan y otros equipos también bastante top. Así que por ese aspecto, pues bueno para ellos, pero yo creo que es un palo durísimo que contrasta con la alegría, ¿no? Del cómo, que como dijimos, primera clasificación a Europa y esa Champions League. O sea, creo que es inmejorable lo de Fábregas. Bueno, es que es un equipo que hace no tanto tiempo nadie conocía, y ahora, bueno, es que en un par de años se ha dado vuelta completamente. El año pasado fueron décimos y acabaron muy bien la temporada, jugando un fútbol además bastante atractivo, y por eso muchísima gente se subió a su carro. Además es un fútbol que, sobre todo en España, es más visible porque hay muchísimos jugadores españoles. El Como ficha bastante de casi todas las canteras o primeros equipos de la Liga Española, que bueno, es verdad que justo hace peor a la Liga Española, pero también pues le tenemos un poquito más de cariño porque tenemos jugadores que movemos más de cerca. Y la verdad que, bueno, el año que viene más cerca imposible porque los podremos ver en la Champions League, que la verdad que ha sido una temporada espectacular. Han tenido momentos raros, como sobre todo contra el Inter de Milán, con el que Sí. perdían ahí en la Liga, una victoria que casi les hubiese clasificado a Champions antes. También en la Copa Italia tenían bueno, no el título, pero sí la clasificación a la final, que yo creo que luego hubiesen sido favoritos en su mano y luego se acabaron cayendo, pero al final, evidentemente, bueno, es que solo hay que ver esta diapositiva en la que mirar los 4 equipos que han quedado primeros, cómo han terminado la temporada, sobre todo Roma y Como, prácticamente, bueno, no han perdido. Luego Milan y Juventus, pues puedes ver también por qué han quedado
cómo han quedado. Y luego, bueno, el otro duelo es el Atalanta, que al final sí que se ha clasificado bueno, en esa segunda posición. El Bologna que se queda fuera, Lazio novena, esto ya en zona de nadie, Udinese, Sassuolo, Torino, Parma, Cagliari, Fiorentina y Genoa. Y el Lecce, que con esas 2 victorias consecutivas, y a pesar del que el Cremonese también ha ganado 2 de los últimos 3 partidos, pues se salva. Y bueno, el Verona y Pisa, que un poquito como Oviedo en España, como Wolves y Barley en Inglaterra, llevan semanas ya descendidos. Es una Serie A que yo creo que ha estado, bueno, competida hasta el final. Es verdad que no como el año pasado por el título, pero sí tanto en el descenso perdón, como la Champions, prácticamente como en todas las otras ligas que teníamos. La verdad que nos ha faltado este año un poquito esa lucha por el título hasta la última jornada en varias de ellas. Sí, de hecho yo creo que el Inter ha sabido destacarse de sus rivales y al final pues nos han dejado ahí sin esa lucha, pero igualmente el resto muy bien. De hecho ahora yo estaba recordando que el Cremonese tuvo un inicio de liga bastante bueno, o sea, es como un poco Elche, a lo mejor el Elche no llegó incluso a estar tan arriba y bueno, el Elche al final se ha acabado salvando por 1 o 2 puntos y el Cremonese pues no ha tenido esa suerte, pero vamos, son casos bastante surrealistas, ¿no? Porque el Cremonese estuvo mucha parte de la temporada ahí arriba, es cierto que ha ido bajando y también, pues, en cuanto a plantilla, tampoco les vamos a pedir que estén luchando por Europa, pero sí que sorprende bastante que haya sucedido esto. Ujú. Y hablabas del Inter, de que ha dominado a sus rivales. Bueno, pues si hay un equipo que ha dominado a sus rivales este año en su país, es claramente el Bayern de Múnich, que una vez más cerró la temporada pues demostrando que es uno de los mejores equipos del mundo, ganando 3-0 al Stuttgart en esa final de la Copa de Alemania, la DFB Pokal, y lo hizo además con un hat-trick de este hombre, de Harry Kane, que bueno, pues igual que el Bayern confirma una temporada espectacular, pues él confirma una que casi es mejor, porque no sé cuánto, me parece que son más de 70 goles y asistencias, que es una completa burrada. Debe ser el que más del mundo, seguramente. Y bueno, pues es verdad que le ha faltado esa Champions para ser quizá el máximo candidato al Balón de Oro. Veremos cómo le va en el Mundial, porque evidentemente si Inglaterra le da, que bueno, viendo la lista igual se le complica un poco. Pero bueno, Inglaterra siempre es una de las que tiene que estar por ahí arriba. Pues puede acabar ganando ese premio individual. Y bueno, luego ya hablando del Bayern, evidentemente, bueno, es una temporada espectacular. Que al final dices, queda esa mancha de la Champions. Bueno, ha sido contra un PSG que es espectacular, que si gana va a ser uno de los mejores equipos de este siglo, con 2 seguidas, y has perdido por un gol. O sea, que yo creo que es una eliminatoria muy buena, que además yo creo que sobre todo en la ida pudo ganar cualquiera, y bueno, en la vuelta al Bayern también yo creo que tuvo más protagonismo que los de Luis Enrique, o sea que fue prácticamente por detalles. Otro año podría haberla ganado el Bayern y ojo el año que viene, porque evidentemente van a estar ahí. Pero bueno, al final se llevan todo en Alemania, que era lo mínimo que le pedíamos, porque la verdad que este equipo, bueno, yo creo que ha firmado una de las mejores temporadas en Alemania, y mira que el Bayern tiene unas cuantas de la última década, muy dominantes, ganando además, aplastando a sus rivales prácticamente semana tras semana y no dejando ninguna duda, casi en ningún momento. Solo hubo un pequeño tramo de la temporada que el Borussia me parece que se pone a 6 puntos o a 9 con oportunidad de ponerse a 6 si ganaba el duelo directo, y que aún así eran 6 puntos, o sea que estaba lejos. Pero bueno, una temporada completamente espectacular de los de Vincent Kompany. Sí, la verdad que poco ya más que decir que no hayamos dicho en otros vídeos, creo que el Bayern es totalmente merecedor de ya no solo de este título, sino de todos los títulos que han conseguido. Y como dices tú, ¿no? Las semis de Champions, que creo que nos regalaron la mejor eliminatoria desde hace También. bastante tiempo, así que también tiene su mérito ahí. Y bien, veremos, como bien dices tú, el tema de Kane, porque yo creo que sin duda, si hace un buen papel en el Mundial, ojito con sus posibilidades de Balón de Oro. Y bueno, lo que comentabas tú de las contribuciones de gol, ya no solo los goles que mete, sino también la pila de asistencias que da. O sea, es el delantero total, sinceramente, ahora mismo diría que es el mejor 9, te diría yo. O sea, Yo creo creo que que con diferencia, porque Haaland, por ejemplo, no ha tenido la mejor temporada, Lewandowski, pues, que ya está más mayorcete, Mbappé, que no es 9 como tal, pero que juega ahí y que tampoco ha tenido su mejor temporada. O sea, creo que es el mejor delantero incluso del mundo y vamos, tiene un meritazo total lo que ha hecho el Bayern, porque recordemos que se fue Lewandowski y claro, te llega Kane, o sea, se te va uno, llega otro está mal. y el nivel pues prácticamente que se ha mantenido, porque Lewandowski, recuerdo que la última temporada con el Bayern hace 50 goles, si no me equivoco, y Kane ya va, y creo que ya ha superado esos números, o sea, Sí, creo que llevamos. imagínate, claro, imagínate el nivel. Bueno, sí, es que es lo que dices tú, o sea, que si fue Lewandowski trae 9, que es casi mejor. Es una barbaridad, o sea. Pero bueno, en general, ya por hacer un resumen de todo, pues llegamos al final de la temporada casi de clubes. Es verdad que, bueno, todavía queda, por supuesto, la final del Rayito, por supuesto, la final de la Champions, que es el gran partido de la temporada, y por supuesto, los grandes partidos más de la temporada, pero a nivel de selecciones, que van a ser el Mundial, que bueno, cubriremos aquí también, evidentemente. Son 104 partidos y bueno, es el último Mundial de Messi, el último de Cristiano, el último de Neymar, o sea, hay, bueno, Modric, quiero decir, hay muchísimas cosas en juego. Es el primero de Lamine Yamal, de muchísimos cracks jóvenes, así que bueno, veremos quién se lleva eso.
Y bueno, el final de la temporada a nivel de clubes, queda todavía un par de partiditos muy interesantes, que también hablaremos de ellos. Y luego, pues el Mundial, que hombre, yo creo que tampoco está mal para cerrar un año que creo que ha sido bastante interesante. No, la verdad que no. Después de este temporadón, tener un mundial encima, pues te mejora más las cosas, muchos alicientes. Ya sabes qué es lo que toca si queréis que os sigamos trayendo este contenido. Y eso es dejar un pedazo de like que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis el enlace, nos dais like, lo compartís con vuestros colegas y nos seguís, se me olvidaba una, y como siempre decimos, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues todo esto dicho, nos despedimos. Chao. Adiós.